La derrota del Tercer Reich no terminó con la rendición militar. También arrastró a las esposas de los principales líderes nazis. En cuestión de días, pasaron de la vida de privilegios a la ruina total. El poder, el lujo y la seguridad desaparecieron de golpe. Al final de la guerra, estas mujeres quedaron atrapadas en un limbo sin salida. Perseguidas, señaladas y marcadas por el vínculo con sus maridos, no había refugio posible. La caída del régimen significó también la destrucción de sus vidas privadas. El destino que las esperaba fue tan fulminante como inevitable. ¿Qué ocurrió en las últimas horas de quienes habían estado en la cima del poder? ¿Cómo se derrumbó su mundo en cuestión de días? ¿Por qué el final de la guerra fue también el final de ellas? El derrumbe del Reich, las esposas atrapadas en el ocaso nazi. En abril de 1945, el Tercer Reich entraba en su fase definitiva de colapso. Las tropas soviéticas habían alcanzado los alrededores de Berlín y avanzaban cerrando el cerco alrededor de la capital. La coordinación militar alemana estaba rota y los últimos intentos de defensa se organizaban de manera desordenada. La artillería y la aviación convertían barrios enteros en escombros, mientras los servicios públicos se habían interrumpido por completo y la población civil buscaba refugio en sótanos y túneles de metro. El desmoronamiento político acompañaba al militar. En diferentes regiones del Reich la destrucción había alcanzado niveles similares. Hamburgo, Dresde y Múnich mostraban el impacto acumulado de los bombardeos aliados, mientras que en el este el Ejército Rojo había desencadenado un desplazamiento masivo de población. Millones de civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños, emprendían marchas hacia el oeste en condiciones extremas, soportando hambre, frío y enfermedades durante el invierno y los primeros meses de la primavera. En medio de ese derrumbe se produjo un fenómeno que atrajo la atención de cronistas y autoridades de ocupación: suicidios colectivos en diferentes localidades. El episodio más citado ocurrió en la ciudad de Demmin, en Mecklemburgo-Pomerania, donde, entre el 30 de abril y los primeros días de mayo, cientos de personas optaron por quitarse la vida. Familias enteras se arrojaron al río Peine o utilizaron armas, venenos y otros medios. Hechos semejantes aparecieron en Neustrelitz y en sectores de Berlín, donde la noticia de la muerte de Hitler funcionó como detonante de nuevas oleadas de muertes autoinfligidas. Mientras la población común enfrentaba la devastación, las esposas de los altos dirigentes del régimen se encontraban en una posición distinta. Su vida había transcurrido en un entorno de privilegios otorgados por la jerarquía nacional socialista, pero con la derrota quedaban expuestas a la persecución judicial y a la pérdida total de su estatus. En los últimos días de abril, algunas estaban en el búnker de la Cancillería en Berlín, como Magda Goebbels, que permaneció junto a Joseph Goebbels y a sus hijos. Otras habían buscado refugio en la región alpina de Baviera, en propiedades requisadas o casas de campo, con la esperanza de que las fuerzas estadounidenses llegaran antes que los soviéticos. Las decisiones que debían tomar eran inmediatas y difíciles. Sus maridos estaban ausentes, muertos, fugitivos o ya habían decidido poner fin a sus vidas. Ellas tenían que optar entre imitar ese gesto, escapar con sus hijos o entregarse a los ejércitos de ocupación. En la práctica se registraron todos esos caminos, reflejando la tensión entre lealtad política, temor al castigo y necesidad de sobrevivir. Los equipos de inteligencia aliados buscaban a los principales jerarcas y desde el inicio incluyeron a sus familias. Al llegar a las residencias con listas de nombres y fotografías, con frecuencia hallaban únicamente a las esposas y a los hijos. Así ocurrió con Emmy Göring, localizada en Austria antes de la captura de su marido, o con Margarete Himmler, detenida en Italia junto a su hija poco después de la muerte de Heinrich Himmler. Estas detenciones no se basaban siempre en acusaciones directas, sino en la necesidad de obtener información sobre redes de apoyo, movimientos y bienes ocultos. El grado de implicación de estas mujeres variaba. Algunas habían permanecido alejadas de la gestión política, dedicadas a sus familias. Otras habían participado en asociaciones femeninas del partido, visitado frentes de batalla o administrado propiedades confiscadas. En los interrogatorios aliados surgía la dificultad de establecer si se trataba de acompañantes sin influencia o de cómplices activos en el sostenimiento del régimen.
La capitulación del 8 de mayo no significó un cierre inmediato. Durante las semanas siguientes se llevaron a cabo arrestos, internamientos en campos de prisioneros y procedimientos de desnazificación. Este sistema clasificaba a la población en categorías que iban desde responsables principales hasta simples seguidores. Varias esposas de dirigentes fueron consideradas beneficiarias del régimen, lo que implicaba la pérdida de bienes, restricciones laborales e incluso penas de prisión. La percepción pública también cambió. Durante el Tercer Reich habían sido presentadas como modelos de virtud nacional, esposas dedicadas y madres prolíficas. Tras la derrota, esas imágenes se transformaron en símbolos de fanatismo o indiferencia frente a los crímenes del Estado. Algunas defendieron con firmeza la memoria de sus maridos, mientras otras eligieron el silencio y trataron de rehacer su vida bajo nuevas identidades. Los hijos añadían un elemento adicional de complejidad. Muchos habían sido formados en la ideología del partido y las autoridades de ocupación debían decidir si separarlos de sus madres, enviarlos a instituciones o mantenerlos bajo tutela familiar. Los documentos de la época muestran debates sobre si estos menores debían ser considerados víctimas de un sistema de adoctrinamiento o potenciales transmisores de una ideología derrotada. En la zona soviética, el trato fue más duro. Las esposas de jerarcas capturadas allí fueron deportadas en algunos casos a campos del interior de la Unión Soviética o sufrieron represalias inmediatas en el momento de la detención. La información disponible es fragmentaria, pero señala que quienes cayeron en manos soviéticas tuvieron menos posibilidades de reintegrarse en la sociedad alemana después de la guerra. Los procesos de desnazificación revelaron conductas diversas. Algunas mujeres habían impulsado la actividad de la Liga de Mujeres Alemanas o colaborado en organizaciones vinculadas al régimen. Otras aseguraban desconocer por completo los crímenes cometidos por sus maridos, lo que generaba disputas entre investigadores y tribunales. El derrumbe del Tercer Reich dejó a estas esposas en un espacio indefinido, sin protección y con decisiones que marcaron el resto de sus vidas. El final del sistema que las había elevado socialmente las convirtió en figuras vigiladas, interrogadas y clasificadas por las potencias vencedoras. Sus elecciones durante esos días, permanecer, huir, suicidarse, entregarse, ilustran un proceso en el que Alemania transitaba desde el dominio totalitario hacia una ocupación extranjera cuyo desarrollo aún estaba en sus primeras etapas. La madre del sacrificio, Magda Goebbels, y los hijos en el búnker. Johanna Maria Magdalena Ritschl nació en Berlín a comienzos del siglo XX, en el seno de una familia marcada por la inestabilidad. Su padre se alejó del hogar cuando ella aún era niña, y su madre contrajo matrimonio con Richard Friedländer, un hombre de origen judío cuya presencia permaneció como una paradoja en la vida posterior de Magda. Su infancia estuvo determinada por mudanzas frecuentes y tensiones domésticas que configuraron un entorno de constante inestabilidad. En la década de 1920 contrajo matrimonio con el industrial Günther Quandt, un hombre mayor que ella, propietario de empresas que producían baterías y armamento. El enlace le permitió acceder a un nivel económico elevado y a una posición social consolidada en la capital alemana. De esa unión nació su hijo Harald. La relación duró 8 años y concluyó en divorcio en 1929, dejando a Magda con recursos financieros significativos y un lugar firme en los círculos sociales berlineses. Ese mismo año entró en contacto con el Partido Nacional Socialista. Asistió a mítines donde escuchó a Adolf Hitler y a Joseph Goebbels. Este último, doctorado en literatura y con un papel cada vez más destacado en la organización, la impresionó por su oratoria. La atracción fue recíproca. Goebbels vio en Magda la figura femenina que reforzaría su posición política por su elegancia, su origen acomodado y su disposición a vincularse al movimiento. En diciembre de 1931 contrajeron matrimonio en una ceremonia donde Hitler actuó como testigo, reforzando el vínculo de la pareja con el núcleo dirigente. Desde entonces, la imagen de Magda se integró en la propaganda del régimen como modelo de mujer aria. Era presentada como culta, refinada, madre de numerosos hijos y esposa leal. Entre 1932 y 1940 tuvo 6 hijos con Goebbels.
todos con nombres iniciados en la letra H en referencia a Hitler. La familia fue utilizada de manera recurrente en carteles, fotografías y noticieros, con el objetivo de encarnar los valores que el régimen proclamaba como ideales. En la práctica, Magda asumió una función de primera dama no oficial del Reich. Eva Braun permanecía en un segundo plano por decisión de Hitler, que buscaba mantener la imagen de un líder soltero. En cambio, Magda aparecía en actos públicos, inauguraciones y ceremonias estatales, acompañada con frecuencia de sus hijos, lo que reforzaba la narrativa oficial. En paralelo, mantenía una relación de confianza con Hitler, que visitaba el domicilio de los Goebbels y mostraba cercanía hacia los niños. Durante los años de guerra, Magda continuó su papel público, aunque su salud se vio afectada por problemas cardíacos. Su casa en Berlín se convirtió en punto de encuentro de altos funcionarios y espacio de sociabilidad política. En esas reuniones se discutían estrategias, se celebraban cenas y se fortalecían vínculos entre dirigentes, consolidando a la familia Goebbels como centro de influencia dentro de la élite nazi. La derrota alemana en la primavera de 1945 marcó un cambio decisivo. Mientras muchas esposas de jerarcas intentaban huir hacia el sur o el oeste, Magda optó por trasladarse con sus 6 hijos al búnker bajo la Cancillería del Reich, donde se concentraban Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, oficiales y personal de servicio. En ese espacio reducido y con condiciones precarias de ventilación, agua y alimentos, los niños jugaban en pasillos estrechos, mientras afuera la artillería soviética avanzaba. El 30 de abril, Hitler y Eva Braun se suicidaron en sus habitaciones privadas. La noticia confirmó que el Reich llegaba a su fin. Pese a que existía la posibilidad de intentar una huida, Joseph y Magda Goebbels decidieron permanecer en Berlín. En conversaciones con allegados, Magda expresó que no concebía un futuro para sus hijos en una Alemania derrotada y ocupada. Esa convicción quedó reflejada en cartas que dejó escritas, dirigidas entre otros a su hijo Harald, prisionero de guerra en ese momento. En esos documentos señaló que no deseaba que sus hijos crecieran en un mundo sin nacionalsocialismo. La decisión de poner fin a la vida de los niños se concretó el 1 de mayo, con la colaboración del médico Ludwig Stumpfegger. El procedimiento consistió en administrar morfina para inducir el sueño y luego introducir cápsulas de cianuro en la boca de cada niño. Los 6 murieron en su habitación dentro del búnker. Algunos testigos indicaron que Helga, la hija mayor, pudo haber mostrado resistencia, aunque los detalles varían según los relatos recogidos después de la guerra. Lo que permanece comprobado es que Magda participó activamente en la decisión y en la ejecución del acto, convencida de que era la única opción posible. Tras la muerte de sus hijos, Joseph y Magda subieron al jardín de la Cancillería. Allí ingirieron cianuro y Joseph además disparó contra su esposa antes de suicidarse. Sus cuerpos fueron incendiados con gasolina, siguiendo el mismo procedimiento aplicado al día anterior con Hitler y Eva Braun. Los soldados soviéticos hallaron posteriormente los restos carbonizados en las inmediaciones. Las cartas de despedida de Magda constituyen una fuente de especial interés histórico. En ellas no hay expresiones de arrepentimiento ni distanciamiento de la ideología, sino la reiteración de lealtad a Hitler y la convicción de que la vida sin el régimen carecía de sentido. Esa actitud reflejaba un nivel de identificación con el nacionalsocialismo que alcanzaba incluso al destino de sus propios hijos. El impacto fue inmediato. Entre quienes habían compartido los últimos días en el búnker, el asesinato de los niños fue recordado como un acto que sobrepasó incluso la brutalidad cotidiana de la guerra. Para los aliados, el hallazgo de los cuerpos se convirtió en símbolo del fanatismo del régimen. La noticia se difundió rápidamente después de la capitulación alemana y apareció en la prensa como ejemplo de hasta dónde podía llegar la fidelidad al sistema derrotado. La figura de Magda Goebbels quedó asociada de manera permanente a ese episodio. Mientras otras esposas de jerarcas buscaron sobrevivir en el nuevo contexto, ella representó la decisión de llevar hasta el extremo la lealtad al régimen en el mismo momento de su derrumbe. Esa elección marcó el inicio de un debate que se extendería durante la posguerra acerca de la responsabilidad de las mujeres del círculo nazi y de los límites entre convicción ideológica y supervivencia.
La guardiana de las SS, Margarete Himmler bajo la sombra del poder. La formación sanitaria definió los primeros años de Margarete Boden. Como enfermera durante la Gran Guerra, atendió a soldados heridos en hospitales de campaña en el frente occidental, donde se enfrentó a la rutina de lesiones graves y muerte. La disciplina adquirida en esas circunstancias la acompañó en su trayectoria posterior. Tras el armisticio, se vinculó a la Cruz Roja alemana y, gracias al apoyo financiero de su padre, abrió una pequeña clínica privada que le otorgó estabilidad económica e independencia profesional. El encuentro con Heinrich Himmler se produjo en 1927 en una conferencia del entonces dirigente local del partido. Él era un joven con aspiraciones políticas, sin grandes recursos, mientras ella era mayor, divorciada y de fe protestante, condiciones que generaron reticencias en la familia católica de Himmler. Aún así, la relación prosperó a través de una correspondencia constante, consolidada con el matrimonio celebrado en 1928. Al año siguiente nació Gudrun, su única hija, y coincidió con la afiliación de Margarete al Partido Nacional Socialista. La adhesión no fue un simple trámite, sino un compromiso que se reflejó en su participación activa en actividades femeninas del partido. Su residencia se convirtió en espacio de reuniones para esposas de oficiales, reforzando vínculos de sociabilidad ideológica. La ascensión de Himmler dentro de las SS transformó de manera progresiva la vida de Margarete. Desde su posición de esposa del Reichsführer SS, organizaba recepciones, participaba en ceremonias oficiales y supervisaba actividades benéficas relacionadas con la estructura del partido. Su papel se extendía más allá de lo doméstico. Las redes de esposas en torno a los jerarcas nazis funcionaban como un engranaje complementario para fortalecer la cohesión del régimen. Al mismo tiempo, Margarete consolidó su carrera en el sector sanitario. Ocupó cargos en la Cruz Roja alemana, supervisó hospitales y coordinó centros médicos en Berlín y Brandenburgo. Su experiencia le permitió acceder a funciones de dirección en las que gestionaba recursos médicos y formación de personal. Con el inicio de la guerra, sus responsabilidades se ampliaron. Viajó a territorios ocupados y documentó en diarios personales sus visitas a ciudades como Posen, Łódź y Varsovia en 1940, donde dejó constancia de impresiones marcadas por el lenguaje racial propio del ideario nacional socialista. La correspondencia privada confirma la solidez de sus convicciones políticas. En cartas a familiares expresó admiración hacia Hitler y orgullo por la posición de su marido. Incluso en 1945, cuando la derrota era inminente, escribió sobre el destino excepcional de Heinrich y su papel como referente nacional, una visión que refleja adhesión ideológica en los últimos meses del régimen. La relación matrimonial se deterioró a partir de 1941, cuando Margarete conoció la relación de Himmler con su secretaria Hedwig Potthast, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, la situación no alteró su postura pública. Continuó presentándose como la esposa legítima del Reichsführer SS y mantuvo sus funciones en actos y asociaciones. Tras el suicidio de Himmler en mayo de 1945, Margarete intentó refugiarse en el norte de Italia junto a Gudrun. Allí fueron arrestadas por tropas estadounidenses el 13 de mayo. A partir de entonces, comenzó un período de internamientos en diferentes centros de detención de Italia, Francia y Alemania. Durante los interrogatorios insistió en que nunca había participado en decisiones políticas y que su vida había sido limitada al ámbito familiar y sanitario. Sin embargo, los aliados contaban con extractos de su correspondencia y fragmentos de diarios que mostraban expresiones de antisemitismo y apoyo abierto al régimen. Los procedimientos de desnazificación se prolongaron durante casi una década. Entre 1948 y 1953, enfrentó 3 procesos distintos. La defensa sostuvo que desconocía los crímenes de su esposo, pero los documentos contradijeron esa afirmación. Finalmente, en 1953, un tribunal dictaminó que Margarete no debía ser considerada responsable de delitos específicos, aunque sí beneficiaria del sistema nacionalsocialista. La sanción incluyó 30 días de trabajo punitivo, pérdida de derechos civiles, retiro de la pensión estatal y restricciones profesionales.
A partir de ese momento adoptó un perfil de invisibilidad, recuperó su apellido de soltera, Boden, y se trasladó a vivir con su hermana en Hippen, en Renania del Norte-Westfalia. Rechazó entrevistas, evitó cualquier aparición pública y buscó pasar inadvertida. Mientras ella optaba por el silencio, su hija Gudrun tomó un camino opuesto. Gudrun se convirtió en figura activa en organizaciones de apoyo a antiguos miembros de las SS como Stilhilfe y mantuvo contactos con redes de ex-jerarcas, prolongando en la posguerra la lealtad al ideario del que su madre se había distanciado públicamente. Margarete murió el 25 de agosto de 1967, a los 74 años. Su fallecimiento pasó desapercibido, sin menciones en la prensa ni ceremonias públicas. Con ella desapareció una de las pocas esposas de jerarcas nazis que había dejado registros escritos donde expresaba de manera explícita su adhesión al régimen, documentos que hoy permiten observar la mentalidad de quienes, desde posiciones sociales privilegiadas, sostuvieron con convicción la ideología del Tercer Reich. Destino quebrado. Gerda Bormann frente al cáncer. La formación política de Gerda Buch estuvo marcada desde la infancia por el entorno familiar en el que creció. Nació en Konstanz, en un hogar donde las ideas del movimiento nacionalsocialista se encontraban presentes antes de que el partido alcanzara notoriedad nacional. Su padre, Walter Buch, fue uno de los primeros militantes y más tarde juez supremo del Tribunal del Partido, con la función de garantizar disciplina interna y sancionar desviaciones ideológicas. En esa atmósfera, la adhesión a un pensamiento nacionalista radical y abiertamente antisemita se transmitía como un elemento natural de la vida doméstica. En 1929 contrajo matrimonio con Martin Bormann, un funcionario administrativo que comenzaba a destacarse por su eficacia organizativa y su lealtad incondicional a Hitler. El enlace fue recibido con entusiasmo por Walter Buch, que veía en su yerno a un hombre con potencial para ascender en la jerarquía del partido. Desde el inicio, la relación matrimonial funcionó también como una alianza política entre familias que habían asumido el compromiso temprano con el movimiento. A lo largo de los años siguientes, Gerda y Martin formaron una familia numerosa. Entre 1930 y 1943 nacieron 10 hijos. Su crianza estuvo definida por los principios ideológicos del régimen: veneración al Führer, obediencia absoluta al partido y aceptación de la doctrina racial. La vida cotidiana de la familia estaba impregnada de esas enseñanzas, integrando la esfera doméstica en el proyecto político. El ascenso de Martin Bormann consolidó esa situación. Desde 1933, su papel dentro del partido se amplió progresivamente hasta alcanzar, en 1941, el cargo de secretario privado de Hitler. El control sobre la agenda del Führer le otorgaba una influencia decisiva. Para Gerda, este nuevo contexto significó el traslado a residencias vinculadas al poder central: una vivienda en Berlín, estancias en propiedades cercanas a la Cancillería y una presencia frecuente en el Berghof, la residencia alpina de Hitler. En estos espacios coincidía con otras esposas de jerarcas, como Eva Braun, Magda Goebbels y Emmy Göring. Aunque Gerda no fue una figura destacada en la propaganda oficial, desempeñaba funciones relevantes en la esfera privada. Organizaba reuniones, participaba en encuentros sociales y mantenía un papel activo en la transmisión de los valores ideológicos dentro del núcleo familiar. La correspondencia personal de Gerda confirma su adhesión a la ideología del régimen. Sus cartas contienen expresiones de antisemitismo y fervor nacionalista, así como elogios constantes a la posición de su esposo. Estos documentos también muestran la normalización del acceso privilegiado a bienes y propiedades obtenidos mediante la confiscación y el despojo. La vida de la familia se desarrollaba entre estancias en el Berghof, viajes a residencias de montaña y un suministro constante de recursos materiales que provenían del aparato estatal. Durante los años de guerra, la influencia indirecta de Gerda se mantuvo a través de las redes de esposas que contribuían a consolidar la cohesión del círculo dirigente. Estos vínculos sociales reforzaban las jerarquías del partido y aseguraban la transmisión del ideario en los ámbitos familiares. Gerda participaba de forma constante en ese entramado, sosteniendo el prestigio de su marido y educando a sus hijos según los principios establecidos.
En los meses finales del conflicto, cuando la derrota alemana era inminente, Gerda se enfrentó a la necesidad de proteger a sus hijos ante el avance del Ejército Rojo. Mientras Martin permanecía en Berlín junto a Hitler, ella organizó la evacuación de la familia hacia el sur. En abril de 1945 inició el desplazamiento hacia Baviera y posteriormente hacia el Tirol del Sur. Para facilitar el movimiento adoptó una identidad falsa, presentándose como directora de un orfanato, y disfrazó a 4 de sus hijos como niños sin familia. Los demás quedaron en Berlín al cuidado de su padre, lo que dividió a la familia en 2 grupos en un momento de colapso total. El 2 de mayo, después del suicidio de Hitler, Martin Bormann intentó escapar de la capital alemana junto a otros jerarcas. Fue visto por última vez en las inmediaciones de la estación Lehrter. La ausencia de pruebas concluyentes alimentó rumores contradictorios: muerte bajo fuego soviético, suicidio con cianuro o posible fuga al extranjero. Esta incertidumbre se mantuvo durante décadas. En el Tirol del Sur, Gerda comenzó a mostrar síntomas graves de enfermedad. Un médico local diagnosticó un cáncer uterino en fase avanzada. Pocos días después, tropas británicas la localizaron junto a sus hijos. No fue enviada a un campo de prisioneros, sino internada en un hospital en Merano destinado a detenidos. Allí se le practicó una intervención quirúrgica que no logró detener la progresión del mal. Su estado empeoró rápidamente durante las semanas siguientes. En sus últimos días tomó la decisión de convertirse al catolicismo. El cambio religioso ocurrió en un contexto de enfermedad terminal y bajo custodia de las fuerzas de ocupación. El 23 de marzo de 1946 falleció a los 36 años, sin información confirmada sobre el destino de su esposo. La muerte de Gerda dejó a 10 hijos en una situación precaria. Tras la guerra, algunos fueron enviados a instituciones estatales, otros quedaron al cuidado de parientes lejanos. Entre ellos destacó la figura de Martin Bormann Jr., quien años más tarde ingresó en la Iglesia Católica y se ordenó sacerdote. Su trayectoria contrastó con la educación recibida en el hogar familiar, definido en su infancia por la devoción al régimen. La desaparición de Martin Bormann mantuvo abierto un debate público durante décadas. En 1972 se localizaron restos humanos en Berlín, cerca de la estación Lehrter, y en 1998 se confirmó mediante pruebas de ADN que pertenecían al jerarca. Para entonces, Gerda llevaba más de medio siglo muerta. Sus últimos meses habían transcurrido en medio de la incertidumbre sobre su esposo, la responsabilidad de sostener a una familia numerosa y el avance de una enfermedad irreversible. El mito de Spandau, Ilse Hess en Defensa Imposible. El último prisionero de Spandau pasaba los años en una rutina marcada por la vigilancia constante y la soledad de una celda. Rudolf Hess permaneció más de 4 décadas encarcelado, hasta su muerte en 1987, y durante ese tiempo la figura de Ilse Hess se consolidó como un elemento inseparable de su memoria. Su vida se transformó en un proyecto político paralelo: sostener públicamente la imagen de su esposo y presentar su trayectoria como la de un hombre incomprendido por su tiempo. La transformación comenzó en mayo de 1941. Esa madrugada, Rudolf despegó en un avión militar rumbo a Escocia con la intención de negociar directamente una paz con el Reino Unido. La operación terminó con su captura inmediata y su encarcelamiento en la Torre de Londres. Para Hitler y el régimen, aquel vuelo fue una traición incomprensible. Hess fue declarado enfermo mental, expulsado de su cargo y borrado de la memoria oficial. En el ámbito privado, sin embargo, Ilse adoptó una posición distinta. Defendió la idea de que había actuado movido por convicciones pacifistas y que la historia algún día reconocería su gesto como un sacrificio personal. Durante los años siguientes, mientras la guerra continuaba, Ilse mantuvo correspondencia censurada con su esposo. En esas cartas comenzó a construir la narrativa que más tarde difundiría públicamente. Rudolf no había sido un desertor, sino un visionario que intentó evitar una guerra prolongada entre naciones europeas. La derrota alemana en 1945 situó a ambos en posiciones críticas. Rudolf fue trasladado a Nuremberg para ser juzgado junto a los principales dirigentes.
mientras Ilse fue arrestada en junio de 1947 en Múnich e internada en campos aliados para ser investigada por su vínculo con la élite nazi. Los interrogatorios la presentaron como un caso complejo. Por un lado, se había mantenido al margen de cargos oficiales. Por otro, había pertenecido al círculo íntimo del régimen desde los primeros años. En sus declaraciones insistió en que su vida había sido doméstica y privada, negando cualquier responsabilidad en la política. Sin embargo, los archivos mostraban su temprana militancia en el partido y su cercanía con estructuras de apoyo a la jerarquía. En 1948, un tribunal de desnazificación la clasificó como Mitläufer, categoría reservada a quienes habían seguido al régimen sin implicación directa en crímenes específicos. La sanción incluyó restricciones de derechos civiles y limitaciones para actividades públicas, pero le permitió recuperar su libertad de movimiento. La condena de Rudolf a cadena perpetua en Nuremberg no debilitó sus esfuerzos. Al contrario, reforzó su determinación de sostener su causa. En 1952 publicó England, Nürnberg, Spandau. Ein Schicksal in Briefen, un volumen de correspondencia que presentaba a su esposo como prisionero político víctima de una condena desproporcionada. La obra circuló en ambientes revisionistas, atrajo la atención de simpatizantes y colocó a Ilse en el centro de una red de contactos internacionales que buscaban mantener vivo el legado de antiguos jerarcas. En ese entramado se encontraba la organización Stille Hilfe, que ofrecía asistencia económica y legal a exmiembros de las SS y a otros condenados por los juicios de posguerra. Ilse colaboró con estas redes, facilitando la difusión de libros, artículos y conferencias que reforzaban la narrativa de Rudolf como un pacifista injustamente castigado. Su casa en los Alpes bávaros se convirtió en punto de encuentro para visitantes que llegaban desde Alemania, Austria y otros países europeos, interesados en expresar solidaridad y en obtener contacto directo con la viuda del prisionero de Spandau. Las visitas a la prisión se convirtieron en un ritual constante. El reglamento permitía encuentros de media hora bajo estricta supervisión. En cada ocasión, Ilse transmitía a Rudolf noticias sobre las campañas en su favor, le entregaba información sobre la actividad de los círculos revisionistas y recibía de él instrucciones sobre cómo continuar la labor de difusión en el exterior. Estos encuentros reforzaban el vínculo entre ambos y alimentaban la imagen de una causa en común. A lo largo de las décadas de los 60 y 70, Ilse amplió sus publicaciones y ofreció entrevistas a medios simpatizantes. La línea argumental se repetía en cada intervención. Rudolf había intentado salvar a Europa de una guerra devastadora. Había sacrificado su carrera por un gesto moral y había sido condenado injustamente por adelantarse a su tiempo. Este discurso encontraba eco en sectores que rechazaban la narrativa oficial de Nuremberg y servía como elemento de cohesión para redes internacionales de simpatizantes. En paralelo, se organizaron campañas públicas que incluían peticiones a gobiernos occidentales para la liberación de Rudolf, cartas a instituciones internacionales y manifestaciones de grupos pequeños pero activos. Cada aniversario del vuelo a Escocia era recordado como una fecha simbólica, conmemoraciones que Ilse utilizaba para mantener la atención mediática y reforzar la narrativa de sacrificio. El 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess fue hallado muerto en su celda en Spandau a los 93 años. Las autoridades informaron que se trataba de un suicidio por ahorcamiento. Ilse rechazó inmediatamente esta versión y sostuvo que había sido asesinado para impedir su liberación. La explicación oficial no detuvo la circulación de rumores y teorías alternativas. Grupos neonazis internacionales adoptaron la tesis del asesinato y convirtieron a Hess en mártir de su causa. Tras la muerte de Rudolf, la casa de Ilse en Hindelang siguió recibiendo visitantes. Peregrinaciones organizadas en fechas conmemorativas, reuniones privadas y correspondencia internacional mantuvieron viva la imagen del jerarca fallecido. Ilse continuó participando en estas actividades, supervisando la publicación de materiales y respondiendo cartas de simpatizantes de diferentes países. Su vida terminó el 7 de septiembre de 1995, en la misma localidad alpina donde había establecido su residencia definitiva. Durante más de medio siglo,
había dedicado su existencia a sostener la imagen de Rudolf Hess, manteniendo un relato construido en torno a la fidelidad conyugal y la reivindicación política de un dirigente que pasó de ser lugarteniente del Führer a prisionero perpetuo de Spandau. Silencio tras Nuremberg. Viudas nazis en la posguerra. Los juicios de Nuremberg expusieron la magnitud de los crímenes del Tercer Reich y colocaron a sus dirigentes en el centro de un proceso judicial que marcaría la posguerra. La atención internacional se concentró en los acusados, pero alrededor de ellos también emergieron las figuras de sus esposas, enfrentadas a la tarea de sobrevivir en un país devastado y bajo la mirada de los vencedores. Cada una debió encontrar una forma de adaptarse a un nuevo orden en el que su nombre estaba asociado de manera directa a un régimen derrotado. Emmy Sonnemann había alcanzado notoriedad pública mucho antes de convertirse en esposa de uno de los jerarcas más poderosos del Reich. Nacida en Hamburgo, inició una carrera como actriz de teatro en la República de Weimar. En 1935 contrajo matrimonio con Hermann Göring, entonces ministro de Aviación y segundo hombre en jerarquía dentro del régimen. La boda fue un acontecimiento de Estado, celebrada con fastuosidad en Berlín y cubierta por la prensa oficial. Desde entonces, Emmy fue presentada como la primera dama no oficial del Reich, un papel que implicaba representar la elegancia y el refinamiento en actos oficiales y ceremonias diplomáticas. Durante los años siguientes, organizó recepciones en el Palacio de Karinhall, residencia personal de Göring, donde desfilaban embajadores, ministros y altos mandos militares. El lujo era parte de la puesta en escena. Vestidos de diseñadores exclusivos, joyas incautadas y obras de arte provenientes de colecciones confiscadas a familias judías. La propaganda mostraba a Emmy como símbolo de distinción, aunque en el círculo íntimo era conocida por su rivalidad con Eva Braun. Mientras Hitler mantenía en secreto su relación con Braun para preservar la imagen de líder célibe, Emmy ocupaba la posición visible en la vida social del Reich. La derrota de 1945 cambió drásticamente su situación. El arresto de Hermann en mayo de ese año significó la confiscación inmediata de todas sus propiedades. Emmy fue detenida y separada de su hija Eda, que entonces tenía 7 años. Durante el proceso de desnazificación recibió una condena a 1 año de prisión, la confiscación del 30% de sus bienes restantes y la prohibición de ejercer como actriz durante 5 años. Estas medidas destruyeron su carrera artística y la obligaron a una vida de limitaciones económicas. Al salir de prisión en 1948, encontró un país en ruinas y un entorno hostil. Hermann se había suicidado en Nuremberg ingiriendo cianuro pocas horas antes de su ejecución, lo que convirtió a la familia en símbolo de vergüenza nacional. Emmy se instaló en un modesto apartamento en Múnich y trató de subsistir con trabajos esporádicos. Intentó publicar sus memorias, pero encontró rechazo editorial. Sus antiguos contactos en el mundo del espectáculo se distanciaron y su vida se convirtió en una sucesión de gestos de discreción. En la década de 1950 apenas se la mencionaba en la prensa, y quienes la recordaban lo hacían en relación con los excesos de su esposo. Pasó sus últimos años en la marginalidad, falleciendo en 1973 en Múnich. La trayectoria de Lina Heydrich tuvo un desarrollo muy distinto. Su esposo, Reinhard Heydrich, había muerto en junio de 1942 en Praga tras un atentado organizado por la resistencia checoslovaca. El régimen la presentó entonces como viuda heroica. Recibió pensiones especiales, homenajes oficiales y la promesa de un futuro asegurado para sus 4 hijos. Esa posición desapareció en 1945. Con el derrumbe del Reich, Lina huyó hacia el norte de Alemania y regresó a su isla natal de Fehmarn. Allí fue arrestada e interrogada por los aliados, interesados en conocer detalles sobre la vida de Reinhard y su participación en la planificación del Holocausto. Aunque su vínculo con uno de los principales responsables del genocidio la convertía en objeto de sospecha, no existían pruebas que la relacionaran con decisiones políticas o con la administración de campos. Fue clasificada como Mitläufer en el proceso de desnazificación y quedó en libertad.
Sin embargo, a diferencia de otras esposas que eligieron el silencio, Lina optó por una estrategia de confrontación. Negó de manera sistemática los crímenes atribuidos a su esposo y sostuvo que había sido un funcionario leal que había servido a Alemania con honor. Durante los años 50, emprendió una serie de batallas legales para mantener la pensión de viuda. Argumentó que Reinhardt había muerto como funcionario público en cumplimiento de su deber. En 1956, un tribunal reconoció su reclamación y en 1959 se confirmó el derecho a percibir la pensión, lo que le aseguró estabilidad económica en la posguerra. Estos fallos judiciales fueron polémicos, pero marcaron un precedente en el tratamiento de viudas de altos jerarcas. Lina utilizó esa base material para defender la memoria de su esposo en público. En 1976 publicó Leben mit einem Kriegsverbrecher, un libro de memorias en el que lo presentaba como víctima de la propaganda enemiga. La obra circuló en medios revisionistas y atrajo la atención de quienes cuestionaban la versión oficial sobre el Holocausto. Instaló una pensión en Fehmarn, donde recibía visitantes alemanes y extranjeros interesados en conocer su versión. Mantuvo correspondencia con simpatizantes y concedió entrevistas a medios menores. Durante décadas sostuvo con firmeza su relato y hasta su muerte en 2009 mantuvo la convicción de que Reinhardt había sido un patriota incomprendido. Elisabeth Speer siguió una vía diferente. Casada con Albert Speer desde los años 20, su vida transcurrió en la sombra de un esposo que pasó de ser arquitecto personal de Hitler a ministro de armamento y producción de guerra. Durante el régimen se dedicó a la educación de sus hijos y a la gestión doméstica, manteniéndose alejada de la propaganda oficial. Tras la captura de Albert en 1945 fue detenida brevemente e interrogada. Declaró desconocer las actividades profesionales y políticas de su marido, y esa versión resultó verosímil para los investigadores. Fue liberada sin cargos graves y clasificada como seguidora sin responsabilidad penal. El juicio de Albert en Nuremberg introdujo una diferencia notable. Aceptó responsabilidad moral por los crímenes del régimen, expresó arrepentimiento público y se distanció de los acusados que mantenían posturas negacionistas. Esta actitud le permitió evitar la pena de muerte y recibir en cambio una condena de 20 años de prisión. Durante ese periodo, Elisabeth asumió en silencio la tarea de sostener a la familia. Evitó entrevistas, rechazó cualquier aparición pública y se concentró en la educación de sus 6 hijos. En 1966, Albert recuperó la libertad. Inmediatamente comenzó a escribir memorias y a conceder entrevistas. Su primer libro, Erinnerungen, se publicó en 1969 y se convirtió en un éxito internacional, proyectando la imagen de un jerarca arrepentido. Elisabeth mantuvo su estrategia de invisibilidad. No participó en la promoción de los libros, evitó actos públicos y se negó a ser fotografiada. Su figura quedó reducida al ámbito privado, incluso mientras su esposo se convertía en una de las voces más conocidas sobre el pasado nazi en la Alemania de posguerra. En los años siguientes, Albert publicó más obras y viajó al extranjero para conferencias, pero Elisabeth permaneció en segundo plano. Su decisión de no pronunciarse en público se mantuvo hasta el final de su vida, en 1984. La discreción absoluta fue su forma de atravesar el periodo de posguerra, en contraste con la confrontación abierta de Lina Heydrich y con la caída social de Emmy Göring. Las hermanas Braun, del círculo íntimo al suicidio del Reich. En la madrugada del 29 de abril de 1945, cuando el Ejército Rojo combatía ya en las calles de Berlín y la artillería golpeaba sin pausa el centro de la ciudad, Eva Braun contrajo matrimonio civil con Adolf Hitler en el interior del Führerbunker. La ceremonia se celebró en una sala pequeña, con Joseph Goebbels y Martin Bormann como testigos. Afuera, la capital alemana ardía bajo los bombardeos. Dentro, se oficializaba una relación que durante más de una década se había mantenido en la sombra de la propaganda. Al día siguiente, el 30 de abril, ambos estaban muertos. Hitler se disparó en la sien tras ingerir cianuro, mientras Eva eligió únicamente el veneno. Los cuerpos fueron trasladados al jardín de la Cancillería, rociados con gasolina y parcialmente incinerados por miembros de la Guardia.
Así terminó la vida de quien había sido compañera silenciosa del dictador, reconocida públicamente solo en las últimas horas del régimen. El primer contacto entre Eva Braun y Hitler se produjo en 1929, en el estudio fotográfico de Heinrich Hoffmann en Múnich. Ella trabajaba como asistente y tenía 17 años cuando conoció al líder del partido. A partir de entonces se convirtió en presencia constante en su entorno personal, aunque invisible para la opinión pública. Hitler había decidido proyectar la imagen de un líder célibe, dedicado exclusivamente a la causa nacional, y esa ficción política obligó a Eva a permanecer siempre en segundo plano. Durante los años 30, mientras el partido nazi consolidaba el poder y el Tercer Reich expandía su control sobre la sociedad alemana, Eva vivió en una contradicción permanente. Por un lado, disfrutaba de privilegios materiales, apartamentos en Múnich, automóviles de lujo, ropas costosas, acceso a productos escasos y estancias frecuentes en el Berghof, la residencia alpina de Hitler. Por otro, carecía de reconocimiento oficial y no podía aparecer en fotografías de Estado ni acompañar a Hitler en actos públicos. La invisibilidad formaba parte del pacto tácito de la relación. Esa situación de marginalidad provocó episodios de desesperación que quedaron registrados en su entorno. En 1932 intentó suicidarse ingiriendo somníferos. 3 años después se disparó con la pistola de su padre, sobreviviendo tras recibir atención médica inmediata. Estos gestos fueron interpretados por quienes la rodeaban como intentos de obtener mayor atención de Hitler, que en cada ocasión respondió otorgándole nuevos privilegios, más seguridad material y mayor proximidad a su círculo íntimo, aunque sin alterar la condición de discreción pública. Con el inicio de la guerra en 1939, la posición de Eva permaneció inmutable. A diferencia de esposas de jerarcas como Magda Goebbels o Emmy Göring, no participó en asociaciones femeninas ni desempeñó funciones políticas visibles. Su papel se limitaba a la vida privada del Berghof, donde organizaba sesiones de cine, veladas musicales y actividades recreativas para Hitler y sus acompañantes. Su mundo era artificial y aislado, completamente desconectado de la realidad de un conflicto que devastaba Europa. Las cartas y diarios de Eva, encontrados tras la guerra, confirman su escaso interés político. En ellos predominan referencias a la moda, al cine, al deporte y a los pequeños detalles de la vida doméstica. Esta mirada superficial contrastaba con la brutalidad del régimen, pero era coherente con la marginación deliberada que Hitler imponía sobre su papel. Ella misma parecía aceptar esa posición subordinada, convencida de que su identidad estaba unida de manera inseparable al destino del Führer. En abril de 1945, cuando el cerco soviético sobre Berlín era ya irreversible, Eva tomó una decisión que la diferenció de otras esposas de jerarcas nazis. En lugar de huir hacia el sur de Alemania o intentar salvarse en zonas controladas por los aliados occidentales, optó por trasladarse voluntariamente al Führerbunker. Sabía que permanecer allí significaba casi con seguridad la muerte, pero eligió acompañar a Hitler en sus últimos días. Los testigos describen al búnker como un espacio cargado de tensión, con pasillos estrechos, habitaciones sin ventilación y el ruido constante de explosiones en el exterior. Eva pasó sus últimos días en ese ambiente claustrofóbico, organizando pequeñas cenas, compartiendo botellas de champán y tratando de mantener una apariencia de normalidad. Sus gestos contrastaban con la desesperación de los oficiales y funcionarios que sabían inminente el colapso militar. El matrimonio celebrado el 29 de abril fue el reconocimiento tardío de su papel en la vida privada de Hitler. La ceremonia duró apenas minutos y fue seguida por un desayuno en el que se sirvió café y pasteles. En las horas siguientes, Eva escribió cartas de despedida y se despidió de los miembros del personal. La mañana del 30 de abril, se encerró con Hitler en una habitación del búnker y ambos pusieron fin a sus vidas. La historia familiar de las hermanas Braun añadió más episodios trágicos a esa línea de acontecimientos. Gretel Braun, la menor, había contraído matrimonio en junio de 1944 con Hermann Fegelein, oficial de las SS y enlace personal de Himmler con Hitler. La boda se celebró en el Berghof con la presencia de la élite del régimen. Sin embargo, en abril de 1945, Fegelein fue arrestado tras intentar huir de Berlín.
Fue acusado de deserción y fusilado por orden de Hitler el 28 de abril, apenas 2 días antes de su propio suicidio. Gretel quedó viuda a los 30 años y embarazada de su primera hija. El 5 de mayo de 1945, en los días inmediatos a la rendición alemana, dio a luz a una niña a la que puso por nombre Eva Bárbara, en homenaje a su hermana fallecida. Gretel fue detenida posteriormente por las fuerzas aliadas y sometida a un proceso de desnazificación. Fue clasificada como simpatizante menor, lo que le permitió recuperar la libertad con relativa rapidez. En 1954 contrajo matrimonio con Kurt Berlinghoff, con quien permaneció hasta su muerte en 1987. La vida de Eva Bárbara estuvo marcada por el peso del apellido. Durante su juventud, intentó llevar una vida normal, pero la memoria de su madre y el vínculo con Hitler la acompañaron siempre. En 1971, tras la muerte de su novio en un accidente automovilístico, decidió suicidarse a los 26 años. Su muerte cerró la descendencia directa de la familia Braun, añadiendo un episodio más a la cadena de tragedias. Ilse Braun, la hermana mayor, había trabajado también en el estudio de Heinrich Hoffmann y había mantenido cierta cercanía con Hitler en los primeros años, aunque sin alcanzar la notoriedad de Eva o Gretel. Tras la guerra, evitó cualquier exposición pública. No escribió memorias ni concedió entrevistas y vivió discretamente en Baviera hasta su muerte en 1979. Su estrategia de silencio absoluto la alejó del escrutinio y la mantuvo en la penumbra, sin dejar apenas rastros documentales de su vida posterior. El destino colectivo de las 3 hermanas quedó ligado a la trayectoria de Eva. Su cercanía con Hitler había elevado a la familia a una posición de privilegio en los años del Reich, pero la derrota arrastró a cada una hacia caminos marcados por la pérdida, la marginalidad o el anonimato. Eva eligió la muerte en el búnker, Gretel sobrevivió entre la viudez temprana y el suicidio de su hija, e Ilse desapareció en la discreción de una vida sin huellas públicas.